¿Sí comprendimos un poco la primera lectura o no? Sí, un poquito. ¿Qué era eso? Eso está como enredado. Sí. Ok, esa primera lectura nos lleva a hablar de una realidad que usted y yo vivimos muy cercanamente, y son las crisis. Una crisis. ¿Sí han escuchado hablar de esa palabra o no? Sí. Ok, las crisis. ¿Qué estaba sucediendo en la primera lectura? El pueblo estaba en crisis. Israel estaba en crisis. Los otros estaban en crisis. Y en el medio de esa crisis se dan conflictos. Y entonces un conflicto que jala para este lado, otro que jala para este lado y a ver quién gana. Y eso es lo que está sucediendo en esa primera lectura. Israel y los filisteos. Los unos se creían mucho porque creían que tenían la ayuda de Dios y los otros se sentían desprotegidos porque le faltaba la presencia de Dios. Ese es el discurso. Al final nos termina diciendo que ganaron los filisteos al pueblo de Israel, pero hubo muchas muertes. Ese es el resumen de la ley. ¿Eso mismo que sucede? ¿Que usted y yo experimentamos momentos de crisis? Sí. Experimentamos muchos momentos de crisis. ¿Qué es una crisis? Pongámosla en una sola palabra. Un momento de cambio. ¿Qué es una crisis? Un momento de cambio. Un momento de cambio. Es decir, ya sea para avanzar o ya sea para retroceder. Pero una crisis significa un momento de cambio. Usted no se va a quedar en el mismo sitio. Avanza o se detiene. Y entonces allí es donde se hablan de dos especies de crisis. Hay varias definiciones, pero me quiero detener en dos especialmente. Primera característica de crisis, de desarrollo. Hay una crisis que es la crisis de desarrollo. ¿Ustedes no han visto que cuando uno comienza a crecer, hay una crisis? Crisis, comienzan épocas de crisis, físicamente comienzan épocas de crisis. El niño, por ejemplo, cuando está empezando a desarrollar, a crecer, de la que empieza a cambiar de bebé para niño, comienza una época de crisis, le da fiebre, se enferma cada rato, y uno, ¿pero qué le pasó? Son momentos de crisis. Luego viene la crisis de la adolescencia. ¿Usted no ha visto cuando llegan por allá llegamos todos a los 10, 12, 13 años? Es una crisis durísima, que uno no sabe si es niño o es joven. Y resulta que si uno se reúne con los jóvenes, entonces, ay, usted está muy grande, muy chiquito. Y si se reúne con los niños, ay, no, usted ya está muy grande. Eso es una crisis, donde está cambiando su parte física, donde está cambiando toda su estructura. Esa es la crisis de la preadolescencia o adolescencia. Eso se llama un momento de crisis. Luego viene otro momento de crisis que es el momento de cambio, ese es de desarrollo, cuando estamos en las tensiones, que eso vamos normalmente después de los 16, 15, 16, eso bueno, no es que está de la edad exacta, pero comienzan a cambiar y comienzan a enojarse, a gritar, y comienzan ustedes los papás a decir, pero mi hijo no era así, ay, pero mi hijo tan buena gente que era y mire cómo se volvió. Es porque está en un proceso de crisis. Luego viene la crisis de la edad adulta. Cuando entramos en un proceso de edad adulta y donde usted ya dice, hey, espérate, primero mi mamá me mandaba, mi papá me mandaba, ahora ya le toca a usted. Ahora ya usted es el que decide, ahora ya usted es el que va a pagar esto, ahora ya... Y comienza una época de crisis. Luego viene otra época de crisis, que es la época de crisis cuando ya estamos más adultos. Diríamos para la crisis de los 50, otros de los 40, otros de los 60. Y comienzan épocas de crisis. Y así sucesivamente toda la vida de nosotros estamos siendo guiados en momentos de crisis. Eso es lo que el pueblo está experimentando, un momento de crisis. Esas crisis, como la estoy poniendo en este momento, se llaman crisis de desarrollo o evolutivas. Esas son las crisis que usted y yo estamos experimentando. ¿Estamos? Pero vienen otra clase de crisis, las crisis inesperadas o accidentales. Esas son otro estilo de crisis. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué es una crisis inesperada? Aquella que de un momento a otro voy al médico y me dice enfermo.
Voy saliendo, caminando, me caigo, me fracturo, incapacitado, Eso es una crisis. Voy manejando el carro, me accidenté y quedé en una silla de ruedas. Eso es una crisis. La pérdida o la muerte de un familiar o un ser querido. Eso es una crisis. Cuando aparece un momento en el que, digamos, una pelea con su pareja, si tiene pareja. Eso es un momento ¿de qué? De crisis. Una separación, eso es un momento de crisis. Entonces, fijémonos que las crisis las experimentamos todo el tiempo. El pueblo de Israel estaba en crisis, los otros también estaban en crisis. Y en esa crisis, no se les olvide esto, palabras claves para un momento de crisis. Diría 3 palabras claves. Primera, ante un momento de crisis, cálmense. Repito, cálmense. Porque tristemente cuando llegan las crisis lo primero que empezamos es ¿a qué? A desesperarnos, a angustiarnos. Y en las crisis hay que calmarse. En las crisis hay que calmarse. Todos la experimentamos, todos la vivimos. Lo único que yo sé y tengan presente de una crisis es la siguiente palabra. Segunda palabra para poner en práctica, pasará. La crisis va a pasar. En la crisis no nos vamos a quedar. Sea que avances o ya sea que retrocedas. Pero usted en la crisis no se queda. Pasa a un estado o pasa al otro, pero pasa, no se queda. La crisis es transitoria, va a pasar. Padre, ¿cuánto puede durar? Depende. Puede durar unas horas, puede durar unos días, unas semanas, unos meses o unos años. Depende de la crisis y cómo la manejes. Tercera característica, ante una crisis siempre busquen ayuda. Repito, siempre busquen ayuda. Se lo repito una vez más, busquen ayuda. Lo peor que podemos hacer cuando hay una crisis es quedarnos encerrados y alejarnos. Yo no necesito de nadie. Estás en crisis, déjate ayudar. Déjate ayudar. Y segundo, clasifique si es una crisis de desarrollo o si es una crisis accidental. De acuerdo a la crisis hay que darle el proceso. Si es una crisis con tu pareja, déjese ayudar. Si es una crisis médica, déjese ayudar. Vas al médico y dices, no, estás enfermo. No, yo no me tomo los medicamentos. Estás en crisis. Pues si no se los toma, o si no se deja ayudar y está en crisis con su pareja, ¿cómo terminan? O si está enfermo y no se toma los medicamentos, ¿cómo termina? Cantándole, concédele, Señor, el descanso eterno. ¿O no? Hey, esas son las crisis. Y es lo que el pueblo está experimentando y es lo que el pueblo está viviendo. Por eso las crisis hay que saberlas manejar. Pero recuerden, cálmense, son pasajeras. Y tercero, busquen ayuda. Y ayudas adecuadas, no cualquier ayuda. Porque tristemente estamos en crisis y nos vamos a lugares o a personas que no nos ayudan, sino que antes todo lo contrario, nos hunden. Por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando una pareja está en crisis. En vez de ir a buscar una pareja que está estable, se va a buscar al que ya lleva 4 veces separado. ¿Será que lo va a ayudar? O aquella que abortó o está pensando en abortar, va y busca a aquella que ya ha abortado 4 veces. ¿Lo va a ayudar o la va a ayudar? Pues no. Razón, busque la persona adecuada, déjese ayudar con las personas adecuadas. O el que está en la crisis de las drogas, en el problema de las drogas, del alcohol, va a buscar al que es más borracho que él o más drogadicto que él. ¿Será que lo va a ayudar? Pues no. Era ubicarnos y buscar las ayudas adecuadas. ¿Estamos? De acuerdo como la manejemos, la crisis nos llevan a crecer o a bajarnos. Si la sabemos manejar bien, las crisis nos llevan a crecer. Cuando la sabemos manejar bien. Cuando la sabemos manejar bien, las crisis nos llevan a crecer. Amén.